hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Continuamos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a seguir hablando de la vida pública de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de dos aspectos. Por un lado, la subida a Jerusalén y por el otro, la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Pero, como ustedes saben, antes de continuar con el tema del día de hoy, queríamos exhortarles a que contribuyan con FETV. Como recuerdan, FETV es un canal que depende de cada uno de nosotros. Efectivamente, FETV requiere del apoyo de todos nosotros porque es el canal de la Iglesia Católica que tiene como propósito fundamental la evangelización. Por lo tanto, es importante para cada uno de nosotros que podamos tener empatía con esta obra que no tiene fines de lucro, simplemente quiere llevar el Evangelio a todos los lugares a los que sea posible. ¿Cómo usted puede contribuir a que FETV pueda lograr esta misión? Bueno, de tres maneras muy concretas. En primer lugar, recuerde ver FETV, porque nadie ama lo que no conoce. Si usted no se nutre, colabora a través de su sintonía, el canal no estaría cumpliendo con su propósito y usted estaría enriqueciéndose de tanta información a nivel cultural, catequético, social y también educacional. Aquí hay programas que tienen que ver con la salud, con el ejercicio y tantos temas tan importantes para todos nosotros. Así que manténganse en sintonía de FETV. Segundo aspecto importante es la oración. Nunca hablaremos demasiado del tema de la oración. Recuerde, orar es importante. Hay una frase famosa que se hizo en Panamá y que sigue tan vigente cuando se inició. La familia que reza unida permanece unida. Eso es válido para la familia nuclear, para la comunidad, para la iglesia y también para esta obra de Dios que es FETV. Oremos para que el Señor nos mantenga juntos, haga fructificar nuestro trabajo y podamos seguir adelante. Y en tercer lugar, como ustedes saben, este canal, igual que todos nosotros, necesitamos de los bienes materiales. Aquí hay que pagar salarios, hay que pagar reparación de equipos, hay que comprar equipos, hay que pagar los servicios públicos y todo lo necesario para que podamos seguir al aire. Entonces, dicho esto, ¿cómo usted puede contribuir en ese aspecto material? Bueno, puede hacerlo a través de las tarjetas que usted conoce, Visa, Clave o Mastercard. Puede a través de tres instituciones bancarias, donde todas tenemos la misma cuenta que se llama Fundación para Educación en Televisión, FETV. Fundación para Educación en Televisión, FETV. Lo tenemos en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, en las cabeceras de provincia. Lo tenemos en el Global Bank y finalmente lo tenemos en el Banco General. En cualquiera de los bancos lo puede hacer ya sea físicamente, llegando al banco, a la sucursal y haciendo la donación, pero también puede hacerlo de manera virtual a través de la banca en línea. Finalmente, también usted sabe que hay una aplicación que acá estamos usando y que es muy común, que es el de Yapi, que es del Banco General. Si usted tiene cuenta en el Banco General, simplemente busque la aplicación de Yapi. En vez de la sección de teléfonos, busca la sección directorio y ahí busca FETV05. FETV05 en el directorio y ahí va a encontrar el medio que directamente usted puede hacer la donación que su corazón le indique para que podamos todos juntos realizar el sueño de que FETV pueda seguir adelante. Recuerde que no importa el tamaño de su donación, sino el corazón con que lo dé. Muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que logrará que la evangelización siga adelante. Dicho esto, vamos a continuar ahora con el programa que le habíamos prometido. Vamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a hablar de la entrada a Jerusalén. Vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga el numeral del Catecismo, que es el 557. Dice así el numeral. La subida de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51,
Juan 13:1. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de Jesús y de su resurrección. Marcos 8, 31, 33, 9, 31 al 32 y 10, 32 al 34. Al dirigirse a Jerusalén, dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13 al 33. Bueno, aquí vemos efectivamente este misterio de Dios, este misterio que nos manifiesta cómo Jesús, conociendo su destino, va decididamente a Jerusalén, que era la ciudad del rey David, la capital del pueblo elegido y también el centro de espiritualidad por excelencia. Ahí estaba el templo, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo era el centro de culto del pueblo elegido y por lo tanto símbolo inequívoco de la presencia de Dios en medio del pueblo y del mundo entero. A partir de ahí, Jesucristo va allá a encontrarse con una realidad insolayable, que va a morir. Pero ese morir por nosotros tiene dos connotaciones que vale la pena que lo pongamos en contexto. Por una parte, están evidentemente nuestros pecados. Es la razón por la que fundamentalmente muere Jesús. Sería un error de interpretación, como veremos más adelante del catecismo, solamente fijarnos en los instrumentos materiales del accionar, de los cuales tienen, por supuesto, una responsabilidad o un pecado personal, sino también es importante que nosotros, por ejemplo, vislumbremos el otro aspecto. Todos los seres humanos pecadores somos responsables de la pasión de nuestro Señor. Fueron nuestros pecados los que crucificaron a Cristo. Así que cuando hablemos de este tema, no nos quedemos solamente pensando en Poncio Pilato, los fariseos, el Sanedrín o las personas que vivían en Jerusalén en ese momento, sino que todos somos corresponsables de este acontecimiento. El otro aspecto importante de esta venida a Jerusalén es que de alguna manera viene a ser la representación de lo que Juan nos dice en el capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, aquí vemos un drama, efectivamente, de cómo Dios visita su casa, sin embargo, no es reconocido ni recibido. En el centro de espiritualidad, Jerusalén, donde se adoraba a Dios verdaderamente y donde estaba hasta ese momento la verdadera religión que había puesto Dios en medio de la tierra, el templo que él había bendecido. Sin embargo, las autoridades no reconocen a Dios que lo visita. Entonces, un poco decir de por qué Jesús muere en Jerusalén es un símbolo del rechazo que todos los hombres hemos hecho para con Dios. Dios no está en nuestros planes. Dios no se comporta, no piensa, no actúa como nosotros esperamos. Entonces, por lo tanto, nosotros rechazamos a Dios. Nadie puede decir que busca a Dios primero, que ama a Dios primero, siempre es una iniciativa de Dios. Y entonces, ese rechazo que el hombre realiza es claramente ejemplificado a través del rechazo y la muerte de Jesús en Jerusalén, en la que todos los hombres, de alguna manera, participamos en ese rechazo. Dios hace una obra maravillosa. Dios hace que el rechazo nuestro se convierta en un medio de redención. Nuestro rechazo hace que Jesús muera en la cruz y esa muerte en cruz como sacrificio agradable a Dios lleva a que podamos nosotros acceder a reconciliación con Dios. ¿Qué le parece esta lógica de Dios? Que el rechazo que le proporcionamos nosotros con nuestros pecados, con nuestras actitudes, Él lo usa en nuestro favor. Qué amor más grande, más profundo, más incomprensible para nosotros de que es este accionar de Dios. Vamos a pedirle
a nuestra productora que nos ponga el segundo numeral del catecismo para que sigamos comentando. Estamos ahora en 558 y nos dice el catecismo. Jesús recuerda el martirio de los profetas que había sido muerto en Jerusalén, Mateo 23:37. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Mateo 23:37b. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella, Lucas 19:41, y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19:41 al 42. Bueno, en esta parte del catecismo hay otro aspecto importante. Ahí vemos el amor de Dios, el rechazo del hombre. Por una parte, Dios hace una y otra vez el llamado a nuestro corazón, a la conversión, a reunirnos entre nosotros como hermanos y con Él, pero sin embargo no hemos querido. Y dice además, si supiéramos que con Él encontramos la paz, pero preferimos el azar del mundo. Entonces ahí nos vemos reflejados todos nosotros, que es Dios en busca de nosotros y nosotros a la huida de Dios. Un poco parecido a lo que en el Génesis aparece, cuando Adán peca, que Dios va a la búsqueda de él, según nos dice el Génesis, en el jardín, y Adán y Eva, fruto de su pecado, fruto de su vergüenza, se esconden. Y Dios, respetando su libertad, le pregunta, ¿dónde están? No es que no lo supiera, sino que para que haya verdadero amor, tiene que ser ambas partes. Entonces no es que lo saque, sino que dame la cara libremente para que nos podamos ver, podamos amarnos. Entonces cuando Adán dice, no, tengo vergüenza, no quiero que me veas, porque estoy desnudo. Dice el Señor, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Bueno, esa desnudez que el pecado provoca es, y que huimos de Dios, no es más que la reacción del pueblo frente a Jesucristo. Observemos que todo lo que se da en la pasión de Cristo es algo inexplicable, algo totalmente ilógico. Pónganse a pensar, Jesucristo sí, pudo haber incomodado a algunas personas, algunos gobernantes con su prédica, con sus críticas, pero pónganse a pensar que es incomprensible cómo se dio el acontecimiento del juicio inicuo y después posteriormente el pueblo como una y otra vez dice que lo crucifiquen y después se goza en todo ese acontecimiento. No es más que el hombre desde su mismo pecado que no quiere ver a Dios, que la santidad de Jesucristo le es insoportable. Por eso la iglesia pone en estos textos, en estas fechas, cuando se reflexiona de eso, dice un texto que nos dice, matemos al justo, pues nos recuerda nuestro pecado y no soportamos el verlo. Entonces Jesucristo, que es el justo, el hombre lo expulsa de su vida porque no soporta su pecado. Entonces ahí nos debemos ver reflejados nosotros y preguntarnos si no somos ese hombre que está rechazando a Dios, pero no porque Dios sea malo, no porque Dios sea incomprensible, sino es mi pecado que lo rechaza. Y como no quiero dejar mi pecado, entonces no lo quiero dejar entrar en mi casa, que en este caso ya el templo no es Jerusalén, no es el templo de Jerusalén, sino el templo de mi corazón. Jesucristo quiere entrar en nuestro corazón como entró en Jerusalén, pero efectivamente nosotros tenemos la opción de si lo crucificamos en nuestro corazón o lo acogemos con amor, pero de eso depende de saber de que tenemos que denegar, huir, destruir, abandonar, cortar con nuestro pecado, que es lo que nos hace instintivamente, inconscientemente y muchas veces con saña rechazar a Dios. Tanta gente hoy día tiene saña con Dios, odia a Dios, desprecia a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, no porque Dios le haya hecho algo o la iglesia, sino el pecado que no lo deja acercarse a Él. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema.
bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente y estamos hablando de la vida pública de Jesús, en este momento sobre la entrada mesiánica a Jerusalén. Hablamos en la primera parte del programa un poco acerca de ese rechazo, de cómo Jesús, antes de entrar a Jerusalén, empieza a vivir un poco su pasión. Al reconocer, al dolerle, ya no tanto pensando en los dolores físicos que le podrían causar, sino el dolor de ver cómo el pueblo no reconoce a su Dios, cómo no reconoce su amor, cómo no reconoce la entrega, el interés de salvarlo, cómo no reconoce que vino a traerle el mensaje de la paz, el mensaje de la liberación, y que prefiere mantenerse en la oscuridad. Y entonces Jesús llora por su ciudad, llora por esta Jerusalén que representa de alguna manera a toda la humanidad que rechaza a Dios y no sabe lo que está rechazando. Entonces, ahí tenemos ese aspecto que en la primera parte, como ese agridulce, estoy subiendo a Jerusalén, pero sé que voy a ser rechazado. Es lo que el Señor manifiesta a través de estos textos que nos regala el catecismo y que nos habla de esta situación que fue muy controversial entre los apóstoles. Recordemos que San Pedro no soportó cuando Jesús, declarando ser el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios vivo, sin embargo dice, pero tengo que subir a Jerusalén a ser rechazado. Eso para Pedro fue como un cortocircuito mental. Decía, no lo puedo soportar, esto no te puede pasar, Señor, a tal punto que se atrevió a llamarle la atención a su propio maestro, diciéndole, tú estás tomando un criterio equivocado. Y Jesucristo tuvo que a su vez reprenderlo, decirle, va de retro Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Así que efectivamente es una situación difícil. Y bueno, esta misma situación dual, ambivalente, la encontramos también en esta entrada en Jerusalén. Por un lado, Jesucristo manifiesta su dolor por el rechazo que está por venir, pero por otra parte, cuando llega a Jerusalén, es recibido como el Mesías, como el ungido de Dios. Y esa es la famosa entrada mesiánica a Jerusalén que nosotros celebramos en el Domingo de Ramos. Fíjense una cosa interesante, durante el Domingo de Ramos pareciera que fuera como un alto en medio de la Cuaresma, ¿no? En la Cuaresma hay un tiempo de reflexión, de profundización, de penitencia, de recogimiento, de saber nuestras falencias, de nuestras tentaciones, de nuestras luchas, para acercarnos y un poco más a Dios y reconocer que hemos sido salvados a precio de sangre de Cristo. Y todo ese proceso de repente llega el Domingo de Ramos y pareciera como una exultación de alegría. En medio de este tiempo de Cuaresma hay una exultación de alegría y salimos con las palmas, Hosana, Hosana, ¿ve? Para decir que el Señor viene a nuestra casa. Y efectivamente el Domingo de Ramos es una connotación litúrgica de este gran acontecimiento histórico que fue la entrada de Jesús a Jerusalén, donde el pueblo lo recibe con alegría, con gozo. Y esa actitud ambivalente es lo que espiritualmente muchas veces tenemos que discernir en nuestra vida. Vamos a pedir que nos pongan el siguiente numeral del catecismo para que profundicemos más sobre ese aspecto. El 559 nos dice, ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Juan 6:15. Pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Lucas 1:32, Mateo 21, del 1 al 11. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria, Salmo 24, del 7 al 10, entra en su ciudad montado en un asno. Zacarías 9:9. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia, ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Juan 18:37. Por eso los súbditos de su reino, aquel día fueron los niños. Mateo 21, del 15 al 16, Salmo 8:3. Y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Lucas 19:38 y Lucas 2:14. Su aclamación
bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 18, 26, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. Muy bien, aquí hay varios aspectos que pudiéramos rescatar de este numeral y es el siguiente. En primer lugar, tenemos que partir de que Jesucristo rehuyó durante toda su vida pública el ser coronado como rey o incluso reconocido como Mesías. De hecho, le dijo a los apóstoles, no se lo digan a nadie. ¿Pero por qué? Porque efectivamente él sabía que iba a ser mal interpretado porque había una concepción de un Mesías guerrero, rey soldado que iba a liberar a Israel por medio de los ejércitos de esta sumisión a las huestes de los ejércitos extranjeros, en este caso los romanos. Sin embargo, Jesucristo aclaró que Él no vino a liberarnos de ningún poder temporal, sino de un poder aún más maléfico y terrible, que es el poder del pecado y de la muerte eterna. Entonces, Él dice, Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, que causa la muerte eterna. Entonces, la paz que viene a traer no es la paz del silencio de las armas, porque puede ser que no haya ninguna conflagración bélica, pero sin embargo no hay paz, porque es la paz que brota del corazón, de estar libre y por lo tanto unido a uno mismo, en paz con uno mismo, en comunión consigo mismo y por lo tanto en comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, ese aspecto es importante. Jesucristo rehuyó para no ser malinterpretado, pero no podía dejar de decirle al pueblo quién era, porque al final hubieran dicho, bueno, pero tú viniste y nunca le dijiste a nadie públicamente y abiertamente quién eras. Entonces Jesús decide que al final de su vida pública iba a permitir y iba a dejar que públicamente se le reconociera como Mesías, aunque el pueblo no tuviera claro el concepto, porque poco después de ser reconocido como Mesías, muere en la cruz. El otro aspecto que también debemos determinar de este concepto es que Jesús entra, pero no como un Mesías, rey militar poderoso, escoltado por tropas o por un poderío que impresionara, sino humildemente sentado en un pollino. Entonces, a partir de ahí, Jesús viene a ser sí rey, sí Mesías, pero en la humildad. Y en la humildad, ¿por qué? Porque no se trata de imponer la verdad, ni se trata de imponer el evangelio, ni siquiera Dios se nos quiere imponer Él a nosotros mismos, sino que viene a presentarla de manera sencilla, clara, diáfana, pero, como decíamos, sin imposiciones, sin aspaviento, sin astucias, sin fuerza, sino simplemente presentarla a la luz. Entonces, eso efectivamente cambia la concepción que tenemos nosotros del Mesías, porque entonces sí, ya el Mesías no viene a imponernos nada, sino que viene a ofrecernos, igual que la iglesia hace eso. La iglesia no viene a imponer el evangelio, sino que viene a ofrecer el evangelio, viene a proponer el evangelio para que las personas libremente, con corazón recto, claro, puedan entregarse a Él. El otro aspecto que nos dice el numeral 500, que 500 también nos presenta quiénes del pueblo son signos efectivos que reconocen esa verdad, esa humildad y la acogen. Dice que por un lado los niños y por otro lado los pobres. ¿Por qué? Porque efectivamente la apertura que es necesaria para reconocer la humildad, decía alguien, haciendo un comentario, decía alguien que solo una persona elegante conoce a otro, lo reconoce. Entonces, dicho esto desde el punto de vista del gusto estético, entonces igual ocurre, solo una persona que realmente es humilde valora y entiende la humildad. Entonces, efectivamente, los niños y los pobres
aprenden, algunos puede ser hasta por la fuerza, los pobres, y los niños por su contextura natural, a apreciar y a querer la humildad. El que es soberbio ve la humildad como hipocresía, como lo puede ver como debilidad. Y entonces, claro, los intelectuales, los poderosos, los que se creen más que los demás, no podían ver bien a Cristo, y menos como un Mesías. Entonces, efectivamente, ¿quién fue? El pueblo humilde, pero no humilde desde el punto de vista económico, o porque no tuviera recursos económicos, sino que los que eran realmente capaces de reconocer su necesidad de Dios, de reconocerse no como persona superior a los demás, y prueba de ello que ahí tenemos a Nicodemo, por ejemplo, que no era una persona sin problemas económicos. Teníamos también a Lázaro y sus hermanas, que tampoco eran personas que no tuvieran recursos. Tenemos a José de Arimatea. Sí que no son solamente la gente que no tenía recursos económicos, sino que había gente, pero eran los menos. La gran mayoría eran gente sin recursos económicos que también tenían la virtud de la humildad, los niños que, como dije, naturalmente, y estas personas que solo que tienen ese don de la humildad, pudieron reconocer la sabiduría de Dios en medio de este Mesías humilde que viene a su pueblo en un pollino para conquistar con amor, con entrega, con servicio y con verdad al pueblo. Lección que durante los años no hemos aprendido ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, cuando muchas veces todavía pretendemos lamentablemente querer imponer el evangelio por esfuerzos que no son lícitos, pero también por aquellos que no soportan el evangelio y lo persiguen simple y llanamente porque le hace ruido a sus intenciones, a su forma de ver. Tampoco le agrada la presencia de la iglesia porque le recuerda realmente su situación. De esa misma manera vemos cómo el Sanedrín de alguna manera toma una hazaña especial contra Jesucristo porque era aquel que representaba todo lo contrario a lo que ellos estaban estableciendo, que era el amor al dinero, al poder, a la astucia política para manejar la situación. Y en medio de todo eso, cuando usted se llena de todo eso, de deseo de poder, de dinero, de astucia, de tantas cosas que puede llenar, entonces no hay espacio para Dios. Por eso los humildes son aquellos que tienen vacío el corazón, porque no tienen nada y no consideran que tienen nada, entonces tienen espacio para Dios. Por eso los humildes son aquellos verdaderos que dijeron Hosana, y esa proclamación de Hosana es precisamente el centro del evangelio. Entonces ya encontramos el sentido. Jesucristo vino ¿a qué? A salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? De nuestros pecados. Entonces cuando perdemos ese centro, entonces convertimos a Jesús en guerrillero, convertimos a Jesús en sociólogo, en político, en economista, en qué sé yo, en sabio, en filósofo o en sabio o maestro ascendido, cuando perdemos el sentido de que Hosana, que es el grito con que recibimos a Jesús, es Señor, sálvanos, porque para esa es la petición que debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. No Jesús, consígueme bienes materiales, no Jesús, quítame esta enfermedad, no Jesús, consígueme este puesto, quiero ser importante, dame poder, no, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Ese es el canto de todo el pueblo que realmente quiere recibir a Jesús para que lo libere del mal, el cáncer, que lo corroe en esta vida y el que lo puede llevar al final a la muerte eterna, que es el pecado. Entonces, la primera y más importante obra es recibir a Jesús en nuestra Jerusalén, que es nuestro corazón, y de gritar Hosana, Hosana Señor, Hosana al Hijo de David, es decir, sálvame Señor, sálvame Hijo de David, sálvame de mi pecado, de mi maldad. Muy bien, hermanos, ya terminamos lamentablemente el segundo segmento de este programa. Ya después de esta pausa vamos a escuchar el reportaje o el video que tenemos preparado del comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace José Ignacio Munilla, obispo de España, que nos va a ayudar muchísimo a comprender todo esto.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Ahora en la parte final, como habíamos prometido antes de la pausa, vamos a poner el video de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos va a explicar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con este tema que estamos abordando, la entrada mesiánica de Jesús. Número 111 del compendio del Catecismo. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como Rey Mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el Sanctus de la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. Bien, después de haber hablado de la transfiguración, en el punto anterior, en esa transfiguración se estaba preparando el corazón de los apóstoles para superar ese escándalo. Recordad que en ese contexto de la transfiguración, Moisés y Elías le hablaban a Jesús de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Bueno, pues ahora llega este momento. En los evangelios sinópticos ha habido 3 anuncios de la pasión de Jesucristo. Jesús ha anunciado 3 veces la pasión. Sabemos que toda la crisis que eso había generado, ¿no?, en el corazón de los apóstoles, la transfiguración prepara su corazón, pero ahora llega este momento. Jesús sube a Jerusalén consciente de a qué está subiendo. Por si hubiese alguna duda, dice Lucas 13:33, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús sabe que los profetas han encontrado en Jerusalén el lugar de su muerte. Y entonces esa subida de Jesús a Jerusalén, esa entrada gloriosa en Jerusalén, es emblemática y es dramática y es gloriosa al mismo tiempo. En ella se está manifestando el misterio de la acogida y el rechazo. Ahí hay unos niños, los humildes una vez más, aquellos que están abiertos a la acogida del reino de Dios, que le acogen a Jesús. Recibe esa buena acogida. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. No se puede decir una frase más adecuada. Bendito, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esos niños que acogen a Jesús cantando de esa manera con ramos y poniendo mantos en el suelo para acoger a Jesús son el signo del Israel que acoge a Jesús. Pero cuando Jesús también ve Jerusalén, ese texto conocido del Dominus Flevit, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos y no habéis querido? Y Jesús lloró. Jesús llora también porque contempla el rechazo de Jerusalén a la llegada del Mesías. Por lo tanto, esos niños dicen Hosana, bendito, y el grito de esos niños ha quedado acogido en nuestra liturgia, en ese Sanctus. Santo, santo, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero Jesús llora porque ve que hay una parte importante de esa Jerusalén que representa al mundo entero, que está rechazando la gracia. Jesús lloró porque vio el rechazo de la gracia. Dominus Flevit, el Señor lloró. Bueno, pues ambas cosas están aconteciendo. Y Jesús, montado en un asno blanco, que es un signo de realeza. Él sabe que es rey. Por cierto, el asno no es tanto un signo de pobreza, sino de espíritu pacífico. Jesús no es un rey que vaya montado en un caballo. El caballo sí que era, digamos, en aquel contexto histórico, era un signo de guerra. Es como nuestro carro de combate. No, Jesús no montó en un caballo, montó en un asno blanco, signo de que su realeza era una realeza
pacífica, era una realeza que estaba tocando el corazón de los hombres, y estaba llamando a la misericordia, llamando a la conversión. La Iglesia, como concluye este punto 111, al comenzar la Semana Santa, el domingo de Ramos introduce, con esta subida de Jesús a Jerusalén, introduce la Semana Santa. Y es un día en el que se conjugan ambas cosas, el gozo y la alegría, y al mismo tiempo también el drama, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice ese prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Esto que acontece en Jerusalén, ese drama de la acogida de unos y el rechazo de otros, acontece también en nosotros. En nosotros uno mismo es el que le acoge y uno mismo es el que le rechaza. Esa ambivalencia acontece dentro de nosotros. Una parte de nosotros ha acogido a Jesús, pero también en parte le hemos rechazado, ¿no? Y por lo tanto esa entrada de Jesús en Jerusalén está volviendo a pedir de nosotros que redescubramos el amor primero y, como aquellos niños, ¿no?, acojamos a Jesús diciendo: Hosana, bendito, sálvanos. Muy bien, hermanos, después de este reportaje maravilloso de José Ignacio Monilla, donde nos ha profundizado todas estas cosas y hemos visto algunos elementos interesantes, ahora vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el último numeral del catecismo para hacer el cierre de esto que hemos estado hablando. El numeral 560 dice el catecismo: la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Muy bien, queríamos nosotros a partir de ahí seguir comentando lo que hemos estado hablando. Miren lo interesante. Este reino de Dios que hemos hablado en otros programas es un reino de aquellos que proclaman hosana de corazón. ¿De qué estamos hablando? De aquellos que realmente han encontrado a Jesús como su Salvador, no como aquel que yo le tengo una visión muy particular, porque ¿cómo Jesús lo va a salvar a usted y a mí de nuestro pecado si yo no tengo pecado, si yo no reconozco mi pecado, si yo soy bueno, si no tengo nada que cambiar? Entonces, usted no necesita salvación. Imagínese que usted está parado cómodamente en la calle y no sabe que de arriba de usted tiene, por ejemplo, una carga peligrosa que está a punto de caerse. Viene alguien y le dice: quítate de aquí que te voy a... O te dice: muévete aquí que estás bajo un peligro. Y usted dice: yo no tengo ningún peligro. Usted no es consciente del peligro que sufre, así que usted no quiere ser salvado ni necesita ser salvado. Y alguien dice: pero yo te quiero salvar de lo que te va a pasar, te va a aplastar algo. Y no es hasta que usted mira hacia arriba y descubre el peligro que tiene, que usted tal vez sí tenga necesidad y sienta que debe ser salvado. Algo parecido ocurre con el hombre, que no es hasta que no descubre la realidad de su pecado, que es pecador y que requiere ser salvado, ser liberado, hasta que no ocurre eso, no se siente por qué. Yo no necesito ningún salvador si no tengo nada de qué salvarme, nada de qué liberarme. Esa es la realidad del hombre de hoy. Por eso, aquellos que pertenecen al reino no necesariamente son solo los bautizados, porque el bautizado sí tiene esa potencialidad y esa posibilidad. Pero si usted es bautizado, pero usted rechazó a Cristo, no lo reconoce como Salvador, no se siente que necesita salvación, no siente que tiene pecado, no siente que tiene ningún peligro, se cierne sobre usted. Entonces, efectivamente, usted no requiere ni la cruz, ni la sangre de Cristo, ni el sacrificio, ni su pasión, porque piensa que no necesita. Entonces, los que pertenecen al reino de Dios no son solo aquellos bautizados o que reconocen a Cristo, sino aquellos que realmente aprovechan subjetivamente su salvación. Realmente son salvados, realmente son liberados, realmente rompen las cadenas de aquello que lo tiene atado, que es esta oposición, esta pelea, esta lucha, esta negación que tenemos de Dios, que es nuestro pecado.
Entonces, efectivamente, ese pueblo que pertenece son aquellos que pueden realmente reconocerse como súbditos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él los pagó a precio de sangre. Entonces, no como dice San Pedro, nosotros no fuimos rescatados a precio de oro, plata, ni somos parte de un reino porque nos inscribimos o simplemente nacimos en un país o pertenecemos a una agrupación. No, nosotros somos parte del reino porque reconocemos al Rey de Reyes como nuestro Mesías que nos ha salvado. Entonces, y por lo tanto, eso me hace a mí parte del reino de Dios. Y como Él me salvó y me liberó, entonces yo le obedezco. Y esa obediencia entraña ¿qué? Precisamente lo mismo. Si yo me libero del pecado, efectivamente no estoy frente a un aspecto. Póngase a pensar, vamos a poner la misma analogía. Usted está encima de un lugar donde hay una carga pesada que está. La persona le insiste, le insiste, le insiste hasta que usted decide mirar hacia arriba y se mueve para salvarse de la carga. Pero póngase a pensar, ¿qué es lo que le va a decir esta persona? Muévete a un lugar seguro donde no te vaya a caer nada más, ¿verdad? Que es lo que es sentido común. Entonces, ¿qué le dice? Pero si usted se mueve a otro lugar donde hay otra carga que también le puede caer encima, entonces usted no hizo nada. Se salvó de una situación para caer en otra. Entonces, participar del reino de Dios no es solo salvarse y liberarse del pecado, sino entonces, ¿qué es? No recaer en él nuevamente. Y si recaigo, liberarme nuevamente de él y volverme a mover a un lugar seguro para que la carga que estábamos hablando de manera hipotética no me caiga. Entonces, por eso el pertenecer al reino de Dios no es solo ser salvos por Cristo, liberado del pecado, sino mantenerme en esa situación, que es lo que la iglesia llama mantenerse en estado de gracia. Y entonces estos son los verdaderos súbditos de Cristo, los verdaderos seguidores de Dios, los que están liberados del pecado y luchando permanentemente para estar fuera de ese pecado. Y si caigo en ese pecado, buscar cuanto antes moverme a una zona donde no esté ese pecado, que es a través de ¿qué? De los sacramentos, de la confesión, donde voy y me libero. Entonces, esa entrada mesiánica de Jesús es la entrada espiritual de Jesús a el templo de mi corazón, porque vendrá el día que los verdaderos adoradores no adorarán, sino en espíritu y en verdad, no en un lugar geográfico, sino en el corazón. Entonces, eso precisamente es lo que estamos hablando, que Jesús entre, no hay que esperar Domingo de Ramos, ya, en nuestro corazón, todos los días es nuestra petición. Jesús, entre en mi corazón, sana, salva de mi pecado, de mi maldad, de mi dolor, para que yo pueda mantenerme. Y una vez me salve, mantenerme ahí. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, haber compartido con ustedes este programa de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Les invitamos que se mantenga en sintonía de FTV, el canal de la misericordia. Y en cuanto a nosotros, nos vemos este mismo día y a esta misma hora. Que el Señor los bendiga a todos.